Continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos al exgobernador regional de Ica, don Fernando José Sillonís Benavides. Don Fernando, muy buenos días. Estamos por la plataforma de BES TV. Bienvenido. Muy buenos días, Johan. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. A su disposición. Entrando de lleno, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué le parece, don Fernando? Bueno, yo sí creo que hay que investigar, ¿no? En base a los hechos reales, cómo se han sucedido las fatalidades, los heridos, ¿no? Yo soy un convencido, por lo que ustedes y mucha prensa propaló, ¿no?, de que hubo vandalismo, hubo terrorismo, hubo provocación, ¿no? Sin embargo, han salido algunas informaciones acerca de digamos, muertes que no se justificarían, y eso tiene que ser investigado, ¿no? Dicho esto, mi crítica al gobierno es que ha investigado poco y se ha expuesto, ¿no?, a un informe de una institución que en mi opinión está bien sesgada, ¿no?, contra el Estado peruano. Entonces, de alguna manera hemos provocado una intervención de una institución sesgada en contra del Estado, lo cual no es pues muy bueno, ¿no? Don Fernando, un detalle a tener en cuenta. Hace un momento hablábamos con el general Barrantes y, bueno, en el análisis también refiere de que resultan siempre ser los militares, los policías, los que asumen responsabilidades de las decisiones políticas. En ese escenario, ¿cuál ve el futuro post-presidencia de la República de Dina Boluarte? ¿También estaría en Barbadillo? Seguramente, ¿no? Seguramente. Y yo creo que esto es falta de autoridad, aunque parezca contradictorio, ¿no? Yo he vivido muy de cerca los bloqueos en Ica, ¿no? Como usted sabe, yo vivo allá. Y realmente la orden que los policías contaban haber recibido era de no intervenir, no intervenir. Y cuando no interviene la policía, sobre todo en los momentos iniciales de los bloqueos, donde suelen participar un grupo muy pequeño de vándalos, en vez de intervenir ahí, las protestas se van fuera de control y empiezan ya las fatalidades, ¿no? Y empezando por las fatalidades de los niños que no llegaron a los hospitales. Sabe Dios cuánta gente enferma debe haber padecido por no poder transitar con destino a las clínicas y demás, ¿no? Entonces, yo estoy decepcionado del gobierno, ¿no?, de no hacer uso de la fuerza de acuerdo a la ley, ¿no? Y la ley perfectamente faculta a los policías a intervenir a los vándalos que bloqueen carreteras y tomarlos presos, ¿no? Pero cuando dejan que la situación se desborde, pasan estas fatalidades, ¿no? Entonces, esto de las muertes, que son reales, en mi opinión, más que consecuencia de abuso de los militares y policías, es producto de la debilidad de los ministros y la presidenta, ¿no? Eso es mi conclusión triste y frustrante de esta situación, ¿no? Pero es lo que está pasando, don Fernando. Ahora bien, en ello, estamos en la página 9 del Comercio, donde Ricardo Uceda, periodista, refiere la discordia en el piso 9. En cierta medida, aquella disputa que se estaría dando en una institución tan importante como es el Ministerio Público. ¿Qué tanto ve el rol que está ejerciendo el Ministerio Público? Se tiene que, pues, a la fiscal de la Nación, a la fiscal supremo, Zoraida Ábalos, se le viene, pues, la sanción por el Congreso de la República, que ya está lista para que se someta a votación, al igual de las observaciones respecto de la fiscal de la Nación. ¿Cómo nota que vemos que de un tiempo a esta parte las instituciones tienen, pues, ese tira y afloja que
se habla en algunos casos que se ha politizado se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política. ¿Cuál es la opinión respecto de ello, don Fernando? Bueno, siempre es difícil, Johan, juzgar a las instituciones como si fuesen una unidad indisoluble, ¿no? Yo estoy gratísimamente sorprendido, muy favorablemente impresionado por la firmeza de la fiscal de la Nación, la doctora Patricia. Yo no escatimo en elogios, porque esta dama literalmente nos salvó, ¿no? Yo creo que ella fue, y varios más también, ¿no? Yo creo que la prensa jugó un rol muy importante. Sin embargo, su antecesora, ¿no? La doctora Zoraida Ábalos, era pues todo lo contrario, ¿no? Ella era una parte de la mafia, en mi opinión, ¿no? Vaya. Entonces es muy difícil juzgar al Ministerio Público, porque así como tenemos a la fiscal Benavides hoy día luchando y salvando al país de la tiranía, al interior de la Fiscalía yo estoy seguro, ¿no? Como que yo he sido denunciado 60 veces de manera maliciosa por los corruptos a quien nosotros sancionamos en Ica. En la Fiscalía hay fiscales que claramente están del lado de la corrupción, ¿no? Y acogen estas denuncias maliciosas y mortifican a las personas que hemos luchado contra la corrupción. Lo mismo pasa en la policía, lo mismo pasa en los hospitales públicos. Siempre convive, curiosamente, la corrupción con la honestidad, ¿no? Entonces hay que separar la paja del trigo, ¿no? Así es. Ahora, don Fernando, yendo al tema donde usted está inmerso, en el tema de la agroexportación, Ica como tal, siempre lo vemos muy activo y participativo, viendo la manera pues de ejercer aquel conocimiento que usted ya lo hizo como político, ¿no? Y más aún en la parte de su formación. ¿Cómo ve la situación económica? Me interesaría su punto de vista. Estamos hablando de que el dólar está en una bajada, quiere decir que están entrando dólares, ¿cierto? Sí. Una pregunta muy pertinente, Johan, porque aquí hay un contraste que no es fácil de explicar a la población. Sí. Aunque parezca mentira, ¿no? A pesar de la política, a pesar de la corrupción, a pesar de los bloqueos y a pesar de las inundaciones, macroeconómicamente el Perú está muy bien. Tan bien que el sol se está revaluando con respecto al dólar. Sí, es el dólar el que se devalúa frente al sol. ¿Por qué? Porque hay muchos dólares producto de las exportaciones, sobre todo de minerales. Y va a crecer. Productos agrícolas. Y eso es bueno. La otra cosa contradictoria es que cuando sube la gasolina, cosa que subió mucho el año pasado, el Estado gana mucho. ¿Por qué? Porque el Estado aplica un tributo que todos conocemos y todos detestamos, que es el IGB, más el selectivo al consumo, que son unas tasas que se aplican porcentualmente, o sea, sube el precio internacional y el Estado recauda más. Y también, desde el punto de vista fiscal, el Estado está boyante, el fisco está lleno de plata, ¿no? Y el que está mal es la población, porque es la población la que tiene que pagar los tributos a través del IGB y las empresas, sobre todo a través del impuesto a la renta. Entonces, para contestar su pregunta, ¿cómo está la economía? Igual hay que separarla en dos. Así como los corruptos y los honestos en el caso institucional, en el caso económico, el Estado está muy bien y la población está muy mal. Así tendría que describirlo, ¿no? Vale decir, don Fernando, hay recursos, lo que no hay es la ejecución por parte de las autoridades, gobernadores, alcaldes, provinciales, distritales, en esa ejecución. Exacto. Esa es la respuesta, cosa que los políticos no quieren reconocer. Pero gracias por esa es exactamente la situación. Hay recursos, la población ha aportado los recursos, se ha sacrificado mucho en los últimos años y la gestión es pésima. Y no solo pésima en cuanto a capacidad, sino sobre todo en el ámbito moral, ¿no? Hay mucho robo,
de parte de autoridades corruptas. Ese es el problema, ¿no? Don Fernando, lo llevo a una reflexión de Javier Purgal Vidal que decía, si la universidad va bien, el Perú va bien, si la universidad va mal, el Perú va mal. ¿Qué tanta responsabilidad tienen las universidades y los partidos políticos como instituciones en lo que estamos pasando? Bueno, muy buena apreciación de don Javier Purgal Vidal, a quien yo admiro, ¿no? Yo en geografía desde niño, sí. Y yo creo que el mayor aporte de este gran geógrafo peruano fue la macroregionalización, ¿no? Las 5 regiones. Exacto. En vez de estos 24 departamentos. Pero en fin, usted me ha preguntado por las universidades. En el Perú hay muchas universidades bamba, ¿no? Bamba, absolutamente corruptas. Hay universidades que de manera descarada tienen convenios con el Poder Judicial para otorgar beneficios económicos a los jueces y sus familiares, ¿no? Y sus familiares. Ahí está Lavallejo, ahí está San Juan Bautista, ahí está Telesub, ahí está Garcilaso, ahí está Las Peruanas, todas esas. Y si es que sus autoridades cometen algún delito, no hay pues imparcialidad, porque el Poder Judicial está de alguna manera comprometido con esos funcionarios, ¿no? Entonces, muy buena acotación, ¿no? Hay muchas universidades muy buenas, valgan verdades, pero hay muchas universidades muy malas, ¿no? Muy corruptas y totalmente comprometidas con la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos. Interesante sería pues de que San Marcos, universidades de renombre nacional tengan, la UNSA por poner un ejemplo, ¿no? También ese tipo de convenios, ¿por qué es que no se habrían dado? ¿Qué cree usted que está pasando en ello? O uno que no lo pide, o el otro que no. A ver, ¿cómo impulsamos ello? No, es como decían nuestras abuelas, pura mañosería, ¿no? Pura mañosería. Es muy, muy sospechoso que estas universidades de bajísimo nivel otorguen títulos a diestra y siniestra. A mí me parece un insulto al país que la Universidad César Vallejo haya otorgado muchos más títulos de doctorados y maestrías que San Marcos, siendo San Marcos una institución histórica, ¿no? Ancestral. Pero no, vienen estas universidades nuevas y empiezan prácticamente a imprimir títulos a cambio de dinero, y por eso se malogra el país, ¿no? Entonces, buen punto, Johan, buen punto. Esto de las universidades bamba, por más que estén reconocidas por SUNED, a mí no me significa nada el reconocimiento de SUNED. Hay pues un estudio de un investigador cusqueño que ha detectado que la peor universidad peruana en formación de medicina humana es la Vallejo. El 72% de los egresados de Vallejo desaprobaron el examen nacional de medicina y el 98% de los de San Marcos la aprobaron. Entonces, no me vengan, pues, ¿no? Por más certificación SUNEDU, a la hora y la hora, el conocimiento es el que vale, ¿no? Claro, pero con la diferencia de que ahí estamos hablando de vidas, ¿no? Don Fernando, no quiero terminar la entrevista sin antes preguntarle de geopolítica internacional respecto del tema de la seguridad. Mucho se está hablando de Bukele, que el Perú necesita un Bukele respecto de la seguridad. Bukele en lo que informa es la manera como se ha venido tratando a estas pandillas, bandas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué falta al nuevo, a ese recambio, a ese timón? O sea, buscamos los extremos, la mano dura a pesar de derechos humanos. Si hacemos esa comparación de cómo es que El Salvador, si bien es cierto, ha mejorado en seguridad, pero ¿necesita el Perú algo similar para encaminar aquello que de economía va bien, pero de política va mal? Bueno, Bukele pues está cambiando la Constitución para perpetuarse en el poder. Yo creo que ahí, nuevamente, gran decepción, ¿no? Me gusta el tono firme,
pero respetuosa de la ley de los derechos humanos. Pero lo que tenemos en Perú es cualquier cosa menos legalidad y mano firme. Es al contrario, lo que tenemos en el Perú es permisividad total frente a la delincuencia. Todo lo contrario. No, eso no es democracia de ninguna manera. A mí me gusta la democracia, pero la democracia tiene que ser firme, ¿no? Es increíble lo que hemos visto en los bloqueos de carretera y bueno, lo vemos todos los días en los delincuentes callejeros, ¿no? Realmente no hay autoridad y eso es el peor de los mundos, ¿no? Y por eso sale un Bukele súper popular, bien pues cinematográfico también, ¿no? Le encanta la película y yo creo que no es necesario llegar a la peliculina, pero sí a la firmeza. Yo apoyo la intervención firme, pero respetuosa de la ley y de los derechos humanos. Pero lo que tenemos ahora es todo menos legalidad y firmeza. Tenemos pura pusilanimidad, mediocridad y permisividad frente a la delincuencia, ¿no? Entonces, muy mal. Lo de Perú está muy mal y lo de El Salvador está mejor. Pero yo creo que se está pasando de la raya, ¿no? Porque para mí va a terminar siendo un dictador más, ¿no? Así es. Don Fernando, le damos las gracias, siempre lo vemos activo, muy participativo en política, lo cual es loable y hay que resaltar. ¿Por qué? Porque ha demostrado usted en el tiempo y en su gestión esa firmeza que lo que refiere, ¿no? Pero dentro del marco de la ley. Hay que resaltarlo, don Fernando, le damos las gracias. Nosotros nos vamos con nuestro rol de comerciales y siguiente entrevista, por favor. Luego de la... En Bezcable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato